¿Qué tal? Pues como bueno, ya he venido diciendo en las últimas semanas, meses, respecto a que pues es urgente hacer paralelamente a la reforma judicial que al final ya es constitucional, urge, desde mi punto de vista, pues una reforma integral, ¿no? Que considere ya a su vez una reforma a las fiscalías, entre otras dependencias, ministerios públicos, policías, a fin, insisto, de tomar una perspectiva más integral para la resolución satisfactoria de cada caso relativo el acceso a la justicia. De lo contrario, insisto, creo que va a quedar incompleto este esfuerzo si se pretende que solo con esta nueva iniciativa, con este nuevo poder judicial, que por cierto, insisto, ya estamos a unos cuantos días, a una semana y cachito de las elecciones al poder judicial, pues creo que va a quedar, insisto, incompleta la tarea, la estrategia, si se pretende que esto sea suficiente. No es suficiente mientras, insisto, no se reforme la otra mitad que ayuda muchísimo, sobre todo en términos de investigación de cada caso, para que posteriormente pues haya una impartición de justicia por parte del Poder Judicial. Insisto, debe de haber una sincronía entre jueces locales, jueces regionales, federales, y a su vez con las respectivas fiscalías. De igual manera, fiscalías locales, estatales, federales, la Fiscalía General de la República. Cabe decir que hay muchas quejas, se pueden encontrar muchas quejas al respecto, incluso de la propia Fiscalía General de la República, incluso del propio fiscal, que creo que la gran mayoría coincidimos en que al menos en el sexenio de López Obrador fue muy tibia o tenue la labor del fiscal. No terminamos de entender muy bien por qué, no tuvo tanto protagonismo, no vimos realmente que se hiciera una resolución de casos al nivel que claramente requiere una Fiscalía General de la República. Por momentos podríamos decir que pasó de noche el fiscal Gers Manero en el sexenio de López Obrador. Hubo casos que eran emblemáticos que quedaron, pues creo yo, pues demasiado a medias, por decirlo menos, como el propio caso de Ayotzinapa, que es emblemático y que pues la Fiscalía General por momentos parece que pues topó pared. Yo ya he explicado esto, hasta donde eh, pues parece ser que ya no quisieron indagar más contra responsables, sobre todo insistiendo, era un tope de pared que estaba pintada de color verde olivo, porque se toparon con el poder militar, que parece ser que ya no quisieron rascar más, indagar más. Pero bueno, como ese, otros muchos casos donde, insisto, parece ser que la labor general quedó eh, poco efectiva, poco eficaz en términos de resultados. Ya estamos hablando de la Fiscalía General de la República. Ya si nos ponemos a hablar de las fiscalías estatales, pues peor aún, ¿no? O sea, yo apenas lo hablaba hace unos días con el caso de Devani con respecto a la actuación de la Fiscalía de Nuevo León. Se ha estado comentando, por ejemplo, el caso de Teuchitlán con respecto también a la Fiscalía de Jalisco, pero, o sea, son los casos que más saltan a la luz. El tema es que estamos hablando de que los casos que ocurren de corrupción, impunidad y crimen en el país son a diario y muchas veces, insisto, las fiscalías parece ser que no están a la altura ni al ritmo necesario de lo que son requeridas y exigidas, y que por momentos más bien parecen ser entorpecedoras, de instituciones entorpecedoras
de las investigaciones y del acceso a la justicia. Ya cuando amalgamas esta parte, insisto, idealmente las fiscalías deberían de trabajar muy coordinadamente, insisto, con ministerios públicos, con las policías, y al final hacer un círculo virtuoso y no vicioso para que después estos casos se lleven a los jueces locales o al Poder Judicial Federal, dependiendo de los casos y de sus magnitudes, y que al final tengamos sentencias, tengamos culpables, tengamos menos corrupción, tengamos menos impunidad. Eso sería el ideal de un mecanismo que está funcionando bien en términos de acceso a la justicia. El tema es que eso es ideal, eso no existe. Lo que tenemos es todo lo contrario, es un círculo vicioso donde, insisto, desde policías, ministerios públicos, fiscalías, no están actuando de la manera correcta. Muchas veces las investigaciones se realizan de manera incorrecta adrede, no por negligencia, que muchas veces es este típico pretexto que yo explicaba en un comentario anterior, ¿no? De que muchas veces se quería ocupar este pretexto clásico, ¿no? De decir, cuando llegaba algún juez el caso, pues el juez desestimaba el caso porque decía es que me integraron mal la carpeta. Y muchas veces muchos se quedaron con esa idea y se quedaron casi satisfechos con esa explicación, cuando al final eso era no más que un modus operandi de intégrame mal la carpeta porque necesito liberar a tal o cual culpable, ¿no? O desestimar un tal o cual caso. Y al final esto habla de la corrupción institucional que hay entre diversas dependencias, ¿no? Desde el Poder Judicial, que evidentemente ya se reconoce que había, por donde le vieras, hay un sinnúmero de casos que podríamos sacar en una lista interminable, donde el Poder Judicial demostraba ser absolutamente corrupto e impune, y ellos justificaban, ¿no?, que ellos no estaban a favor de la reforma porque casi decían, sí, pero las fiscalías roban más, sí, pero la fiscalía es más corrupta, sí, pero las fiscalías son más impunes. No, a ver, que las fiscalías lo sean, lo cual son corruptas e impunes, no implica que el Poder Judicial no lo sea. En otras palabras, el argumento no es mutuamente excluyente. En ese sentido, de nuevo, se pueden criticar las dos cosas y se deberían de corregir, limpiar y reformar las dos cosas. Ese debería de ser el enfoque correcto. Así que si hay corrupción e impunidad en el Poder Judicial, pues se reforma el Poder Judicial, así como si hay corrupción e impunidad en las fiscalías, ministerios públicos y policías, pues de igual manera se tiene que reformar fiscalías, ministerios públicos y policías. Y toda aquella institución que, insisto, intervenga en estos procesos de investigación, de integración de carpetas, y que también, insisto, pues al final forman parte de esta mancuerna que idealmente tendría que funcionar y que operar de manera sincronizada, tanto fiscalías, ministerios públicos y policías, con jueces locales, Poder Judicial en general, ¿no? Para que al final el resultado de este hermoso y utópico círculo virtuoso de buena colaboración, de buena sincronía, de eficacia institucional, resulte en un mayor y mejor acceso a la justicia para el pueblo de México en general, para la ciudadanía. Hoy, insisto, ¿qué tenemos? Pues de momento estamos a una semana de las elecciones al Poder Judicial. Sin embargo, sigo insistiendo, no es suficiente. Necesitamos reformar policías, ministerios públicos, fiscalías, porque la gran mayoría de la ciudadanía es de lo que más se queja, que se investiga mal, que se fabrican culpables, que se fabrican inocentes, que los culpables están libres y los inocentes en la cárcel. Eso es lo que tenemos que empezar a corregir ya, urge, para que, insisto, empiece a haber una
operación mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más efectiva en términos de acceso a la justicia para todas y todos en nuestro país. ¿Qué es lo que siento hoy? Que las fiscalías están secuestradas por intereses, por ambiciones, por corrupciones, por impunidades institucionales, por las propias instituciones que están, insisto, muchas veces funcionando de manera encubridora o incluso cómplice. Porque no hay que tapar el sol con un dedo, muchas veces estas fiscalías están llenas de crimen también. O sea, terminan siendo facilitadoras o cómplices de los criminales. O sea, ese es el gran problema. Entonces, mientras esto no se termine de corregir, pues sí, tendremos unas elecciones al nuevo Poder Judicial en unos cuantos días, pero, insisto, tendremos todavía, pues, mochado a la mitad y un esfuerzo incompleto para el acceso a la justicia. Insisto, mientras esto no se corrija. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Sí, qué bueno, ok, estamos apostándole a esta nueva estrategia de la elección de jueces que por supuesto tiene grandes desafíos, pero bueno, ok, ya vamos en ese sentido, pero no basta, no es suficiente porque hace falta la otra mitad, insisto, ya en una estrategia mucho más integral, donde abonemos a que no solo se reforme el Poder Judicial, sino la otra mitad que también pues es fundamental en su operación para que cada caso se investigue de manera correcta y al final estos casos puedan terminar siendo bien investigados y a los cuales se les pueda aplicar e impartir correctamente a cada uno de estos casos la justicia, que es la que todos queremos lograr, generar, alcanzar en esta sociedad mexicana que está sedienta de justicia. Yo creo que lo que los mexicanos más tenemos en este país es esa sed de justicia, porque estamos desafortunadamente acostumbrados a tener y vivir en un país que, lejos de que realmente se resuelvan los casos, prácticamente todos los casos quedan irresueltos, se dan carpetazos, cierres de casos a los que no deben de cerrarse ni dar carpetazo, y al final pues nos tienen siempre con esta típica de ya veremos, ya investigaremos, ya, pero no hay sentencias, no hay culpables. O sea, el grado de corrupción e impunidad es altísimo. En otras palabras, es la injusticia es sistemática aquí, no al revés, ¿no? O sea, aquí en México es raro el caso que se resuelva satisfactoriamente en términos de justicia. Es al revés. Aquí lo que es común y corriente es la injusticia. La injusticia es totalmente sistemática en nuestro país y nos hemos mal acostumbrado también un poco a conformarnos con eso, ¿no? Debemos de empezar a exigir que cada caso se resuelva y esperemos que estemos dando los primeros pasos con estos nuevos jueces que, insisto, vendrán nuevos desafíos, pero al menos esperemos que el sentido hacia donde vayamos en este intento o apuesta al menos, pues sea podernos acercar un poco más a la justicia y que la justicia se nos acerque y que al final podamos alcanzarla, porque, insisto, en este país nos hemos mal acostumbrado a vivir en un país donde la justicia es casi una utopía, ¿no? La justicia es algo inalcanzable para la mayoría de los mexicanos porque además durante mucho tiempo la justicia tenía un precio, la justicia era para quien la pagara, para quien tuviera, para pagar su propia justicia. Entonces empezó a ser una justicia de tipo mercenaria que es, pues tendrás justicia si te alcanza, ¿no? Para tenerla. Entonces son muchas cosas que deben de corregirse, ¿no? Pero esperemos, insisto, con este enfoque, con esta perspectiva, primeramente, pues seguir con esta apuesta pionera de la elección de jueces. Nada es perfecto, todo es perfectible. Hay muchos desafíos, pero yo creo que hay que participar y por supuesto hay que ir a votar, porque ya después también el ciudadano es muy dado a no participa, pero qué tal se queja, ¿no? Y ya después vienen las quejas, pero cuando toca participar, pues no se mueve ni de su silla, ¿no? Entonces yo creo que hay que participar, también la sociedad debe empezar a ser más activa, menos receptiva, ¿no?
Entonces creo que esta es una oportunidad para empezar a tomar ahora sí la justicia por nuestras manos, literalmente. Y seguir insistiendo que esto no termina y no se queda en reformar el Poder Judicial mientras, insisto, creo todos estaremos de acuerdo, hace también falta, cuando digo reformar, hablo de que hace falta depurar, limpiar, organizar, auditar, transparentar estas instituciones, ¿no? Entonces hace falta, ok, que bueno, ya tenemos la reforma judicial, la reforma de jueces, bueno, hace falta todavía reformar también, como yo decía, policías, ministerios públicos y fiscalías, que hasta el día de hoy, insisto, creo yo, las fiscalías están totalmente secuestradas, en muchas ocasiones incluso por sus propias corrupciones e impunidades institucionales, pero incluso por el propio crimen. Entonces, porque aquí cuál es el temita importante, que las fiscalías hay muchos infiltrados, ¿no? Por eso es que es tan complicado, porque en realidad el crimen pues está infiltrado en las instituciones. Por eso es que por momentos tenemos una especie de estado fallido, donde ya no sabemos cuál es la línea entre autoridades y criminales, y donde los criminales se han llegado a infiltrar tanto que por momentos pues han hecho que las instituciones estén totalmente corruptas. Entonces cuando hablas de policías, muchos ciudadanos decimos es que a veces ya nos da hasta miedo denunciar o nos da más miedo el policía porque ya por momentos nos da más miedo ver al policía que al criminal porque el policía está dentro y puede además abusar, ¿no? Puede inventar, puede sembrar, puede fabricar. Y eso ha pasado en México. Entonces tenemos muchos infiltrados en las policías, en los ministerios públicos, en las fiscalías, que es lo complicado que hay para arreglar, que tenemos que liberar a las fiscalías, ministerios públicos y policías que hasta el día de hoy considero están secuestradas por la corrupción y la impunidad y por la misma criminalidad. Esa es la materia pendiente y esperemos que pues pronto se pueda lograr.